Muy bien, vamos a dar comienzo entonces al culto de hoy, día 5 de diciembre. Ya, como podéis ver, se va acercando la Navidad, ya vamos decorando. Camisetas de atletas olímpicos, estaban súper contentos y es una forma de premiarlos. Tienen pulseras para los que traigan invitados, así que papis, ayudar a vuestros hijos a traer invitados con sus versículos y demás. Y también van a tener su mochila cuando cumplan una X cantidad de puntos. Así que papis, por favor, ayudar a nuestros pequeños a que puedan cumplir con todo el programa de los atletas y que vengan a aprender la palabra y disfrutar. Así que vamos a ver, eso va a ser el sábado dentro de 15 días nuevamente que tenemos a los pequeños, a los atletas. Pero esta semana tenemos el día martes a las 19 horas nuestra reunión de oración. Va a ser por Zoom, es el mismo Zoom, la misma clave, así que todo el que quiera conectarse para tener un tiempo de oración, solo compartimos un versículo bíblico, es un tiempo de oración y está siendo buenísimo, maravilloso. También nos ayuda nuestra fe el poder compartir tantas respuestas de oración. Yo no sé si ya han ido apuntando, pero aquellos que se conectan martes a martes, jueves a jueves, vemos como Dios va contestando oración tras oración y algunas de muchos años, y eso es precioso. Día jueves tenemos reunión de oración y estudio bíblico. Esta sí es presencial y por Zoom tenemos las dos opciones. Te puedes conectar desde casa o puedes venir a pasar un tiempo con nosotros aquí. Estamos estudiando la importancia de las oraciones en la Biblia. Vimos la oración de Jabez, vimos la oración de Ana y para el próximo jueves vamos a estudiar la oración de Salomón. Estamos viendo oraciones cortitas, específicas, pero que tuvieron mucho impacto en la vida de grandes hombres y mujeres en la Escritura, por la respuesta que Dios ha dado. Así que día jueves vamos a estudiar la oración de Salomón y vamos a tener también un tiempo de oración. Día sábado a las 10:30 tenemos el ensayo de alabanza y a las 17 horas tenemos los jóvenes, solo hay adolescentes el próximo sábado. Este sábado, como decía, tuvimos niños y tuvimos las mujeres que también tienen las matas gigantes, son matas gigantes y tienen el primer sábado de cada mes. Y este sábado también tuvieron no sé cuántas mujeres, si alguien sabe cuántas hubo. 12 mujeres reunidas aquí estudiando la palabra, divirtiéndose, porque también son tiempos amenos, y comiendo, porque traen de comida que no vean. Así que, y buena comida, Así que les invitamos también a todas las mujeres que guarden ese primer sábado de cada mes para poder estar siendo edificadas unas a otras en comunión. Y los jóvenes mayores también tienen su reunión el próximo sábado a confirmar la hora, ya que estamos planeando algunas cosas y tienen su grupo de WhatsApp, estar atentos para confirmar dónde y la hora que va a ser la reunión de jóvenes de más 18. Día domingo,
Esto es muy importante que lo apuntéis, no solamente porque a las 11 tenemos la escuela dominical y es importante venir, estamos aprendiendo muchísimo. Domingo a las 12 horas el culto, pero el domingo a las 18 horas vamos a tener una asamblea para todos los que son miembros de la iglesia o los que han pedido la membresía de la iglesia. Es una asamblea informativa, donde se van a dar el reporte de cada uno de los ministerios y todo para rendir cuentas a la iglesia, ya que la asamblea es la que decide quiénes están a cargo de cada ministerio y demás, y es bueno que los que estamos de responsables de ministerio rindamos cuentas a la asamblea. Entonces, el día de domingo a las 18 horas va a ser una asamblea informativa y de aceptación de miembros. No se va a votar nada más que eso, sino que algunas personas que vienen de otras iglesias quieren ser miembros de la iglesia y lo han pedido a membresía y vamos a presentar o votar los miembros. El resto es solamente informativo, así que va a ser una asamblea que va a ir bastante rápido. No les pedimos que estén mucho tiempo. Va a durar más o menos una hora, hora y cuarto, hora y media. Pero es importante que estemos todos para saber en qué dirección va la iglesia, ya que vamos avanzando con todo, desde la independencia a nivel y ser iglesia a nivel jurídico, o sea, a nivel también político, y qué vamos a hacer con la web, y qué vamos a hacer también con el local, que nos está quedando pequeño, y hay un montón de proyectos, y queremos que la iglesia esté informada de cómo van cada uno de esos proyectos, de búsqueda de local y de todas las cosas. Así que, por favor, tratar de estar el domingo a las 18 horas, aunque sea conectados por Zoom. Y ahora tenemos los cumpleaños. Tenemos a Willy Baterola, aquí nuestro batería, que el lunes ha cumplido años. El domingo pasado se quedó con ganas que le cantáramos el cumple. Tenemos dos personas de la alabanza que cumplen años. Tenemos a nuestra ukelelista, ¿es verdad? Bueno, pásate para aquí, ukelelista, que te vamos a cantar feliz cumpleaños. Vente para aquí. Marcos también. Bueno, tú puedes tocar la batería, te lo cantamos desde allí. Tenemos, ¿dónde está Violeta? Violeta también ha cumplido años. Pues llámala para que le cantemos el feliz cumpleaños. ¿Quién más ha cumplido años esta semana? A Rosa le cantamos el domingo pasado. ¿No? Entró el domingo pasado. Ay, ahora vamos a hablar de eso también. Así que bueno, si puede pasar el grupo de alabanza para ayudarnos a cantar el feliz cumpleaños, vamos a cantarle el feliz cumpleaños y luego seguimos con los anuncios. Y le voy a pedir a nuestro hermano Alex, que así por el tema de los micrófonos, con este que es el de Rosa, si puede orar por los cumpleañeros. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por estas bendiciones tan especiales de tener estas personas acá, Señor. Gracias por nuestros hermanos cumpleañeros. Gracias porque tú los has cuidado, los has guiado durante todas sus vidas. Gracias porque has estado con ellos en todos los momentos. Y te pedimos que sigas guiando sus vidas también, Padre. Te pedimos que los sigas guardando, que nosotros también seamos de bendición para ellas, Señor. Que nosotros también seamos de ayuda para ellos. Que nosotros también seamos, Señor, esa fuerza que los motive también a seguir adelante. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones,
Oramos por sus familias también, para que tú los sigas guiando, para que tú los sostengas en sus luchas, en todas sus áreas. Y guíanos en todas las áreas y bendícelos. Te damos las gracias porque son de bendición para nuestra iglesia, para nuestra congregación, en estas personas tan maravillosas que cumplen años aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y le damos un fuerte aplauso a los cumpleañeros. Y ya podéis tomar asiento, ¿vale? Bueno, como decía, tenemos varios aniversarios, ¿verdad? Por aquí, pero tenemos unos hermanos que no solo que son los aniversarios, sino que se han casado y están cumpliendo también su primer añito de casados. Así que le hemos, como quería compartir, y creo que es conveniente también, ¿no es cierto?, que pueda compartir un poquito del testimonio de lo que ha sido, lo que querían compartir ellos, y también ellos van a tener la lectura bíblica. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Alfredo, nuestro ujier que está hoy allí en la puerta, que pueda pasar. Y ellos van a compartir y van a tener, Alfredo, la lectura bíblica. Y luego de la lectura bíblica vamos a pasar al tiempo de alabanza directamente, cuando ellos terminan. Ahora, otra de las cosas que que me olvidaba el anuncio, es que el día 19, que íbamos a hacerlo en el Casal de Leñeza con la comida y demás de Navidad, por razones de las restricciones que están poniendo y todo, no lo vamos a poder hacer. O sea, vamos a tener solamente el culto de Navidad aquí, pero sin la comida. Y vamos a hacerlo aquí en el salón porque no tiene sentido pagar y alquilar un lugar para estar lo mismo tiempo que vamos a estar aquí. Entonces el culto de Navidad lo vamos a celebrar el día 19, pero aquí en nuestro local. Ese día no hay escuela dominical, ¿vale? Para ir preparándose. Va a empezar un poquito antes para hacerlo más largo el culto. Ya vamos a informar bien el horario, lo vamos a planificar bien ahora, si vamos a hacer por la tarde o la mañana. Próximo domingo lo comunicamos bien, pero no va a haber escuela dominical, va a ser solo el culto de Navidad y aquí por el tema, por la cuestión de las restricciones también, ¿vale? Ahora sí vamos a tener el tiempo de nuestra lectura bíblica. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, para nosotros es... no sé ni cómo explicarlo. Para nosotros ha sido de muchísima bendición el poder llegar a esta iglesia. De muchísima bendición este año que hemos cumplido de matrimonio. Queremos daros las gracias por todo lo que hicisteis en ese momento y por todo lo que hacéis continuamente por todos, por la iglesia, por nosotros. Queremos deciros que, bueno, también este año nos hemos bautizado, con lo cual ha sido un año de muchas emociones y de mucha entrega a nuestro Señor Jesús. Y, bueno, ha sido un año, como digo, muy feliz. Sus contratiempos, sus pruebas, pero bueno, lo hemos podido sacar todo adelante dejándolo en manos del Señor. Ella más que yo. Yo me pongo más nervioso y soy un poco más precipitado. Entonces, bueno, os pido, hermanos, que oréis por mí para que sea más tranquilo y me abandone más en los brazos del Señor. El truco que tenemos es que nos deseamos feliz Navidad todos los días. No porque vengan las Navidades, sino todos los días nos deseamos el uno al otro feliz Navidad por la mañana para que el Señor Jesús nazca en nuestros corazones todos los días. Entonces, lo mismo deseo a todos que el Señor Jesús nazca todos los días y que aunque ahora vayamos a celebrar su nacimiento, que todos los días nos acordemos que es necesario que nazca en nuestro corazón. Muchísimas gracias, hermanos, y ahora, si me queréis acompañar. Corintios, primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos es el amor. Que Dios os bendiga. Así que tenemos un añito de casado. Tenemos Alex y Rosa, ¿cuántos? 24. Y también tenemos a alguien más que está cumpliendo años ahora de casados. O sea, gracias a Dios por los matrimonios y por esta hermosa institución de la familia, ¿no?, que Él ha creado. Así que también nuestro hermano Jesús quería compartirnos algo y luego ya sí pasamos al tiempo de alabanza. Bueno, un día quería compartir con ustedes que un día como hoy estoy cumpliendo 18 años de casado. La meta es llegar más allá de nuestro hermano Alex, pero una vez un pastor, un amigo de la casa me dijo que matrimonios fuertes, ¿ah? Matrimonios fuertes, iglesias fuertes. Y esto es lo que debemos cultivar en nuestra iglesia. Yo simplemente quería compartir algo sencillo porque los varones se van a identificar conmigo. Pero cada vez que llegan estas fechas, nuestras esposas siempre están en expectativa de si nosotros nos vamos a acordar o no. Mi esposa comienza una semana antes a tirar puntas y empieza a decir, falta poco. Y tú sabes, y yo me hago siempre el desentendido. Pero durante 18 años, hoy se levantó la mañana y se escuchó un grito en toda la casa porque en el salón había dejado su regalo. Y este año, cosas que pude leer, mis 18 años para las personas que llevan, le asignan un material, se cumplen, eran las bodas de cuarzo. Entonces decidí comprar una geoda, estas piedras que cuando están partidas por la mitad, dentro están cristalizadas y era un cuarzo. ¿Y por qué quise hacerlo de esta manera? Porque quise que de alguna manera, 18 años, quedara un recuerdo especial de aquello que habíamos construido hace 18 años, cuando decidí decirle que sí, cuando le he visto cambiar durante todos estos años y he visto tantos cambios, 3 niños, un matrimonio, 18 años, casa, una cantidad de planes, sueños por cumplir aún. Entonces hay muchas cosas todavía que nos quedan por vivir. Sin embargo, cuando me puse a investigar acerca de estas bodas de cuarzo, leí en la palabra de Dios que en la Nueva Jerusalén también existe este material, está en la Nueva Jerusalén, la duodécima piedra es la piedra de amatista, es una piedra que precisamente es una especie es un cuarzo, pero de color casi morado, es lila. Y este cuarzo habla de sobriedad. Dice que hace alusión de alguna manera al vino, pero como el vino bien diluido, de aquel que puede tomarse sin llegar a emborracharte, sino que tiene que ver con sobriedad. También en el pectoral, en el Antiguo Testamento, se utilizaba una piedra en el pectoral de los sacerdotes, donde esta piedra era de cuarzo también, y significaba simplemente o representaba a una de las tribus, que era la tribu de Neftalí. Hoy nuestra hermana Carla habló un poco sobre la tribu de Neftalí. Y esta tribu tenía varias características dentro de sus... Era una tribu que era caracterizada por su elocuencia.
la segunda por su sabiduría y la tercera cosa que lo es por su santidad. Y hoy desde aquí también a los matrimonios de la iglesia quiero desearles que podamos cultivar estas tres cosas dentro de los matrimonios de nuestra iglesia. La primera, ser elocuentes al hablar con nuestras parejas. La segunda, sabiduría para comportarnos. Y la tercera, vivir en un matrimonio en santidad. Y eso hará que nuestra iglesia siga permaneciendo, siga perdurando y sigamos confiando en el Señor, que el Señor nos sigue restaurando y sigue perdonándonos cada día. Dios les guarde. Solo para finalizar, quiero leer una cita que es muy conocida y está en Eclesiastés 4 y dice así. Dice, mejor son dos, Eclesiastés 4:9, quien quiera seguirlo. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y así, y si alguno prevaleciere prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Y habla de esta unión del esposo, de la esposa y de Cristo en medio de ellos. Cordón de 3 dobleces prevalecerá. Bueno, Dios le bendiga y quería compartir esto y que el Señor siga bendiciendo a los matrimonios en nuestra iglesia. Y eso que no es la reunión de matrimonios, ¿eh? Imaginaros cómo serán en la reunión de matrimonios. Pero bueno, como mañana también cumplen Alex y Rosita, ¿verdad? Y Alex también quiere compartir algo. Tú píllate este, que es el micro de tu esposa, así no hay problemas con la desinfección. Bueno, ya que mi hermano Jesús dijo unas palabras de su aniversario, pues bueno, 24 años se pueden decir fácil, pero para vivirlos es diferente. Ahora en día estamos viendo crisis de los hogares, crisis de matrimonios, donde llegar mucho a 10 años, eso ya sería un récord, una hazaña. Cuando estuvimos en Colombia, estuvimos en reuniones de líderes, me invitaron a reuniones de los ancianos allí, y de lo que decía el anciano, uno de los ancianos, era que ahora en día en las iglesias se está habituando mucho a lo que es divorcios, inclusive en el pueblo de Dios también, y algo que no puede ocurrir, no puede pasar, el divorcio. Y eso es una plaga que está minando a las congregaciones ahora en día, nuestras iglesias, y es algo que el enemigo está ganando y está destruyendo. Grandes iglesias las está destruyendo por esto. No más ahora 8 días, cuando estaba en Colombia, que estamos sirviendo con hombres, estábamos preparando y éramos cuatro líderes de hombres para ayudar a 50 varones que estamos ayudando allí sirviendo. Y me enteré el domingo pasado que un hogar de uno de los líderes ya no estaban. Me dio muchísimo dolor, me dio muchísima tristeza, porque servíamos, lo veíamos en la iglesia, este hogar, este matrimonio, los veíamos tan unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Y 24 años, y voy a terminar como empecé, 24 años, para llegar a 24 años, ¿qué ha sido? Es, personalmente, lo digo yo, para llegar a 24 años con Rosita, es la función, primero como hombre, mi función como líder, mi función como padre. Antes de casarme, leía muchísimo cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, y me preparaba y me esforzaba para ser un buen esposo. Luego llegaron mis hijos, cómo ser un buen padre, y me esforzaba y me preparaba para formar a mis hijos. Pero la función, y yo lo quiero enseñar y lo quiero decir en esta mañana a los recién casados o a los que llevan 3, 4 años, tu función como hombre, Dios te puso en una familia, tu función como líder, ¿cómo lo estás llevando? Tu función como cabeza, estoy hablando de los varones, como cabeza en tu casa, como cabeza, sin pisotear, tengámoslo muy en cuenta, sin pisotear a estas bellas damas, porque la palabra las trata a ellas como vaso delicado, como vaso frágil. Tú tienes que ser líder en tu casa,
Tú tienes que ser ejemplo en tu casa. Estoy hablando a los varones sin pisotearlas a ellas. Y lo mismo a las mujeres, a nuestras esposas. La función de ellas sin anular a nosotros los hombres. Sin anularnos. Y estos son puntos para tener en cuenta. Y por eso, gracias a la misericordia de Dios, cuando tú tienes en cuenta tu función como hombre y ella como mujer, puedes llegar a 24, 25 y 30 y 40 años. ¿Ya? No seamos más de lo que hay en la calle, de hogares destruidos. No seamos más de los hogares destrozados que hay en la calle. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos para adelante. Es una lucha. Y gracias al Señor por estos 2 regalos que tengo aquí. Porque hemos trabajado y hemos seguido. Para adelante, mi hermano Jesús, también. Bueno, Dios los bendiga. No. Muy bien. Así que, si querés más, tenés que venir a la reunión de matrimonios. Claro, ahí vamos a aprender. Algunos están ya apuntando y tomando nota, ¿vale? Pero recordemos, la familia, el matrimonio es el diseño de Dios para nosotros. Y cuando lo llevamos en orden, podemos tener una vida en orden, ¿no? Y es algo que se está perdiendo mucho en esta sociedad. Por eso, cuando me dijeron que querían compartir y algunas cosas en cuanto a los matrimonios, y no es casualidad que tengamos 3 aniversarios juntos y a ver si estos 3 aniversarios juntos en alguna reunión de matrimonio traen una buena tarta para el resto, que cumplimos en otro lado. Claro, tiene que estar todo, ¿no? Si no, ¿cómo festejamos? Sin tarta no hay festejo. Pero bueno, vamos a pasar al tiempo de alabanza y luego ya continuamos con el culto. Bueno, parece que hoy es un día para celebrar mucho, ¿no? Estamos muy contentos y todo el mundo queremos fiesta y regalos. Bueno, para mí es un día muy especial también porque es el Día del Señor. Así que les invito a ponerse de pie y vamos a entrar en la presencia del Señor, recordando que Él vino a este mundo para morir por nosotros. Él se entregó completamente, dejó su gloria, dejó todo por nosotros, porque su propósito era salvarnos de la condenación eterna. Y ha sido un sacrificio tan hermoso, que no dejamos de recordarlo todos los días, siempre dándole gracias a Dios por su misericordia. Yo quiero leer un versículo en Hechos 1, cuando el Señor ya murió y resucitó. El Señor se presentó a sus discípulos y les dejó una esperanza tremenda. En esta época nosotros estamos recordando el nacimiento del Señor, pero yo quiero en esta mañana recordar que el Señor se fue, pero también dijo que iba a volver. Y que eso es lo que nos sostiene en este momento a nosotros como iglesia, la esperanza de que lo vamos a volver a ver. Vamos a leer en Hechos 1:9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de su... Uy, no veo con esto. Que le ocultó de sus ojos. Y... Ay, Dios, no traje mis gafas, perdón. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ayuda idónea. 24 años. Los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso que podamos recordar en esta mañana que nuestro Señor va a volver en las nubes y va a ser un esplendor, va a ser algo que nosotros... dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero también dice que luego Él va a volver a reinar como el Rey. Entonces vamos a cantar esta canción
Y vamos a darle gracias a Dios porque es tan grande, es tan maravilloso que se fue y sin embargo está con nosotros. Y fuera de eso va a volver por nosotros. Nos tiene una casa tremenda allí donde nos está preparando. Pero todos los días lo podemos sentir, todos los días está con nosotros. Entonces, que nuestro corazón esté alegre en esta mañana para cantarle cuán grande es Dios, cuán grande es Él. El esplendor
Señor, la verdad que no tenemos palabras para expresar lo grande que eres para nosotros. Yo creo que en el castellano no hay palabras que describan lo maravilloso, lo magnífico, lo grande que tú eres, Señor. No alcanzaríamos a describirlo, pero con nuestras voces esta mañana queremos reconocer que en nuestras vidas, que en nuestra casa, que en nuestra iglesia, tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso y te exaltamos, te queremos adorar en esta mañana. Por eso venimos a tu casa, Señor, porque tú quieres recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Entonces recíbela en esta mañana de tus hijos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Entonces aquí estamos, hermanos, en la casa de Dios para seguir adorando a nuestro Señor, a ese Señor que murió por nosotros y que cada día sigue manifestándose en nuestras vidas. Entonces vamos a seguir cantando con mucho gozo, con mucha alegría, que nuestro corazón arda por el Señor. Al Señor. El Señor también se goza cuando nosotros nos gozamos en Él. Entonces, cuando estamos en la presencia del Señor, pues todo nuestro corazón, toda nuestra mente debe estar pensando en Él, porque no podemos estar así, divagando, ¿no? Él merece toda nuestra atención. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor que ha hecho todo por nosotros, hermanos. Entonces, descansemos en las manos del Señor todos los días y sigamos reconociendo que Él es el Señor, Él es el Dios y nosotros no somos nada sin Él. Entonces, vamos a entrar en la presencia del Señor
recordando eso, la divinidad de Él. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, la pureza de tu dulce amor, compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gloria al Señor. A un rey se le adora, ¿verdad? Y esta época decimos que nació Jesús, que nació el rey y que nació en un pesebre. Y decimos, bueno, era el rey y vino y murió, y nació en un pesebre. No era en donde tenía que nacer un rey, ¿no? Pero el Señor no le importó eso.
Él solo le movía el amor por nosotros. Esa gracia perfecta, esa gracia pura que tenía para nosotros. Es más, tenía que haber recibido regalos y vino a darnos todo el regalo que nosotros merecíamos. Esa gracia sublime que queremos cantar esta mañana. Porque Él es el único que rompió nuestro pecado y Él es el único que nos da todo lo que necesitamos para vivir en Él. Entonces cantémoslo, hermanos, con gozo, gracia sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bonito, ¿verdad? Poder adorar a nuestro Señor, poder recordar que Él es nuestro Rey, que solo Él merece la gloria, el honor, todo. Y bueno, llegamos a Navidad, hermanos. Llegamos al tiempo de recordar a ese Rey maravilloso que vino a este mundo.
Vamos a cantarle gloria, vamos a cantarle como los ángeles esta mañana. 1, 2, 3 y... Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas se rodan como de contestación. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Tan glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Anuncian con fervor que ha nacido el Salvador. Los mortales gozarán paz y buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto. Venid pronto a Belén para contemplar con fe al Jesús autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Gloria al Señor. Se pueden sentar. Muy bien. Y vamos a pedir a nuestro hermano Alfredo Ujier, ¿dónde está? Que venga para aquí, así podemos pasar para la ofrenda. Y recordar que la ofrenda no es una obligación, sino un hermoso privilegio que Dios nos da de ser parte también de esta forma de su obra. Así que nadie se sienta obligado, pero tampoco que nadie se quede con ganas si quiere ofrendar lo que sea, porque sabemos que lo que sea, ¿no? Es mucho en las manos de Dios, sea mucho, sea poco para nosotros, que lo vemos de una forma distinta. Entonces, todo el que tenga en su corazón el deseo de dar con un corazón alegre, que pueda ser parte de la ofrenda, ¿vale? Así que vamos a orar y luego pasamos con la caja de la ofrenda mientras escuchamos una música.
Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, y cada vez nos das más y nos das en abundancia y nos enseñas a dar, Señor, porque tú no necesitas nada, Señor, y sin embargo siempre nos das todo. Oramos, Señor, para poder tener un corazón agradecido y alegre a la hora de dar, que esto no sea un peso, Señor, sino un privilegio. Y oramos para que todo aquel que lo sienta en su corazón, Señor, sea que dé con agrado, Señor, y sea visto con tus ojos, Señor, llenos de gracia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que nos trae la palabra hoy, que pueda pasar aquí, y vamos a orar junto con él para que sea Jesús quien nos hable. Esto tiene un... Con Jesús me es más difícil porque no quiero que nos hable Jesús, sino que nos hable Jesús, ¿no? A través de Jesús. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo tome a su siervo y nos hable esta mañana a nuestro corazón. Padre, bueno, te damos gracias por la oportunidad de tener personas, siervos tuyos, Señor, que nos traigan la palabra. Oramos, Señor, para que tú lo uses con poder en esta mañana, que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que, Padre, tú tomes, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros y lo transmitas a través de él. Dale la sabiduría necesaria, Señor, para hacerlo, y a nosotros un corazón entendido y una mente abierta para recibirlo. Y que de este lugar, Señor, podamos salir transformados, renovados, desafiados o animados, Señor, pero tocados por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No, sí, ¿se escucha? Se escucha, vale. Ya que estoy un poco enredado acá. Enredado, vale. Bueno, déjame decirle que estoy sumamente emocionado esta mañana porque creo que el culto ha sido precioso. Creo que el Señor ha estado hablándonos a cada uno de nosotros. Estoy agradecido con el Señor también por ver a mi hermano aquí en la escuela dominical, tuvo parte compartiendo. Y como decimos en la parte educativa, un mensaje cuando es repetido muchas veces es más fácil de internalizarlo, ¿no? Y nuestra hermana Carla hoy nos estuvo hablando de un hombre llamado Gedeón. Y hoy vamos a hablar precisamente de Gedeón, ¿vale? Vamos a hablar de Gedeón, nos habló a Gedeón como líder, como un hombre en lo político, y hoy vamos a hablar de Gedeón, pero como un líder espiritual para el pueblo de Israel. Estoy realmente emocionado porque estas semanas atrás, tengo aproximadamente 3 semanas estudiando el libro de Jueces, y de verdad que me he gozado en el libro de Jueces. Me he gozado estudiando el libro de Jueces, aunque creo que el libro de Jueces tiene muchos mensajes que muchas veces son hasta oscuros, difíciles de ver cómo el pueblo una y otra vez caía en
en las mismas. Pero sin embargo, es edificante. Ahora el mensaje de hoy es un mensaje que es inherente a nosotros, es un mensaje que nos lleva a cambiar, es un mensaje a lo mejor que nos trae también de vuelta y reconocer que el Dios al que le servimos es el Dios Todopoderoso, ¿no? Para comenzar, quería que ubicaran en sus Biblias el libro de Jueces, capítulo 6. Allí vamos a estar ubicados. Prometo no hacerle saltar mucho hoy en la Biblia de un sitio a otro. Vamos a mantenernos aquí en el capítulo 6, 7 del libro de Jueces. Permítanme tomar acá el tiempo, porque sé que soy terrible con llevar el tiempo. Entonces, aspiramos terminar a tiempo, ¿vale? Bueno, antes de comenzar, quería pedirle ahí a Eric, que tengo un ciclo allí. Quería comenzar con el libro de Jueces, mostrándole una primera diapositiva, donde darle un pequeño contexto histórico para entender el contexto o lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? El anterior. Y cuando hablamos de jueces, hablamos de estos. Muchas veces son nombres que a veces ni conocemos. Muchas personas no estamos familiarizados con esto. Pero el hombre del que vamos a hablar hoy, de Gedeón, es un hombre que está en lo que yo llamo en aquella pared de honor de la fe, que aparece en Hebreos 11, ¿no? Ahí estaba y dice, ¿y cómo no hablar de Gedeón, de Jefet y de aquellas obras magníficas que hicieron, ¿no? Por fe. Y hoy vamos a hablar de eso. Quería ponerle un título y decía, ¿qué nombre? Y mientras pensaba y decía, bueno, Gedeón, de panadero a guerrero valiente. Y después veremos por qué este nombre, ¿vale? Entonces, veíamos a los jueces de Israel. Yo normalmente trato de hacer algunas reglas memotécnicas para ir aprendiéndome estas cosas. Y a pesar de que son 15 jueces, siempre digo, bueno, Débora y Barak estuvieron en un mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, se podrían decir que estuvieron fusionados en uno. Entonces, puedo decir, como normalmente el número 12... fácil de saber, 12 apóstoles, 12 tribus, digo, fueron 12 reyes. ¿Por qué? Porque si eliminamos uno, de ahí de Barak y Débora, lo estudiamos como un solo evento, podemos decir que Elí y Samuel fueron esa transición entre los jueces y los reyes, y eran más que jueces, eran sacerdotes del pueblo. Entonces, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan. Entonces, es bueno para memorizar, para nuestra biblioteca memotécnica, ¿no? Para ir sabiendo cuántos jueces tuvo el pueblo de Israel. Entonces, si le damos la siguiente diapositiva, no la pases aún. Voy a hablar un poco del contexto histórico y de saber que el libro de Jueces, primero le voy a pedir que vaya Jueces 21, que es el último versículo. Miren cómo finaliza este libro. Capítulo 25, 21, 25. Miren cómo finaliza el libro de Reyes para que tengan una visión de esto, ¿no? En estos días no había rey en Israel. Y dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. En palabras comunes y corrientes, esto se llama anarquía. Era un pueblo que estaba sumido en una total anarquía, en que cada persona corría en direcciones distintas y no había consenso y todo era un caos y desorden. Eso es lo que denominamos anarquía. A una persona donde todos mandan y nadie obedece. De hecho, tenemos un Dios de orden y Dios ha puesto orden en cada una de nuestras cosas. En la familia, en la iglesia y en cada una de las cosas de nuestra vida nos hemos dado cuenta que Dios ha puesto orden. Puso al hombre como cabeza de la casa, a la mujer allí como ayuda idónea y en muchos otros departamentos de la iglesia puso pastores, maestros y puso orden en cada una de las cosas porque nosotros por naturaleza solemos ser anárquicos. Solemos creernos y cada quien va a lo suyo, ¿saben? Entonces, luego de esto vemos que el pueblo de Israel, para darle un poco de contexto, el pueblo de Israel venía ¿de dónde? Nosotros vimos el libro de Éxodo hace poco. Y en el libro de Éxodo, ¿qué vimos? Que durante 38 años, ¿qué pasaba con el pueblo? En lo físico. Estuvieron dando vueltas y vueltas alrededor de la tierra prometida. ¿Y qué pasaba? No llegaban a ningún lado.
se estancaron. Estuvieron ahí todo el tiempo dando vueltas. Estancado, un estancamiento total. Pero no le estoy hablando de 1 ni 2 años, 38 años tuvo el pueblo de Israel de esta manera. Luego de la mano de Josué, ¿qué pasó? Pudieron cruzar el río Jordán. Josué dirigió a aquel gran líder del pueblo y los llevó a la victoria. Pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó allí en ese tiempo? Vino un periodo de bienestar al pueblo de Israel. En ese periodo de bienestar, ¿qué pasó? Josué dividió las tierras, ellos ya gozaban de aquello que el Señor había prometido, pero resulta que no poseyeron la tierra en su totalidad. ¿Y eso por qué? Porque se dejaron colar ahí a unos señores llamados los Gabaonitas. ¿Qué pasaron con los Gabaonitas? Llegaron allí y simplemente se presentaron y le dijeron, venimos de un pueblo extranjero. Se pusieron ropas un poco maltrechas, calzado un poco maltrecho, pusieron el pan que traían, mira, hasta nuestro pan está duro, venimos desde muy lejos. Y ellos sin consultar al Señor, el pueblo de Israel sin consultar al Señor, les dio cabida en sus tierras y ellos con el tiempo estuvieron allí. Y a pesar de que habían conseguido la tierra prometida y estaban en un bienestar que los había llevado a aquel líder llamado Josué, ellos no pudieron gozar totalmente de la posesión de sus tierras porque tenían a los gabaonitas viviendo entre ellos. Les habían prometido que les protegerían sin haber consultado a Jehová y resulta que esto les aconteció, ¿no? A raíz de todas estas cosas que vemos para ir más o menos entendiendo, en ese tiempo el pueblo ya tenía tierra, dejó de ser errante. Durante 38 años fueron errantes y luego tuvieron tierra. Y con la dirección de Josué contaban que, ¿cómo se conocía a Josué? Como Salvador, no era como le conocíamos. Era prácticamente, si nosotros lo vemos en un paralelismo con Jesucristo, vino a salvar a su pueblo. Y contaban con el respaldo de Jehová. Pero ¿qué pasó cuando Josué cumple 110 años? Josué murió. Y el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Empezó a descuidarse espiritualmente. Y les digo una cosa, en contexto general, el éxodo era un simple dar vuelta físicamente y estancamiento del pueblo de Israel físicamente dentro de las tierras prometidas. Y el libro de Jueces simplemente habla de un proceso decadente, religioso, y cada vez peor, una decadencia espiritual. Y en este estudio, en lo que tuve la oportunidad de conocer en estos días, tuve la oportunidad de hacer este ciclo que les voy a mostrar, para que entendamos el contexto de lo que estaba pasando. Y yo lo llamé el ciclo de decadencia espiritual de Israel. Y una vez que lo explique un poco, que se ve muy claramente, cualquier parecido con nuestra realidad actual es pura coincidencia. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo venía y estaba en bienestar. La parte de arriba, ¿lo ven allí? Estaba en bienestar. Pero como estaban en bienestar, decimos, estamos bien. Ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no había que venir a la iglesia. A veces ni se conectaban por Zoom, ¿no? Pero a veces dejaban de hacer devocionales. ¿Y esto qué producía en el pueblo? Un enfriamiento. Y este enfriamiento hacía que las personas perdieran la sintonía espiritual con el Señor. Empezabas tú a ver cosas y a permitir cosas, tanto así que los gabaonitas estaban ahí, ya el pueblo de Israel estaba haciendo culto a los dioses de los gabaonitas, porque empezaron a separarse espiritualmente de lo que el Señor tenía para ellos. Y este enfriamiento, ¿qué creen dónde los llevó? Al pecado. Y el pueblo caía en el pecado y una vez estaba más hundido en el pecado. ¿Y qué pasaba cuando venía el pecado? Vamos a leer Jueces 6 para que vayamos entendiendo. Verso 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó de mano de los madianitas por 7 años. Después del pecado, ¿qué venía? La consecuencia. Muchos de nosotros o muchas personas le llaman castigo, pero muchas veces no es castigo. Es consecuencia de lo que habían hecho. El pueblo de Dios, ¿qué dice el primer verso? Dice que el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y Jehová qué hizo?
como consecuencia de su maldad, era entregado. Era entregado de manos de Madián por 7 años. ¿Quiénes eran los madianitas? Eran descendientes de Abraham con Cetura, aquella mujer que fue esposa mujer de Abraham luego de la muerte de Sara. Y de allí venían. Entonces, estos madianitas, ¿qué pasaba? Que venían las consecuencias al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel estaba en estas consecuencias, estaban pasando, como dicen en Venezuela y en Colombia, estaban pasando la mala, ¿qué pasaba? Empezaban de nuevo a buscar del Señor. Empezaban a venir a los cultos, empezaban a orar, empezaban a rogar, hacían ayunos. Venían y empezaban a congregarse y conseguían con esto un arrepentimiento, y este arrepentimiento traía una restauración, un perdón del Señor, y esta restauración les traía nuevamente a estar en un estatus de bienestar. Y así vivió durante muchos años el pueblo de Israel. Y por eso les digo, muchas veces estamos en bienestar y decimos, Señor, dame un mejor trabajo. Y muchas veces el Señor nos da un mejor trabajo, pero ese trabajo me aleja del Señor. Y entonces viene y me enfrío. Y llega el pecado a mi vida. Pierdo el GPS y resulta que me equivoco de puerta y me meto en casa de la vecina. Y eso trae consecuencias en mi vida. Entonces en ese momento ruego al Señor y ruego a la iglesia que venga y oren por mí, porque voy a perder mi familia, todas mis pertenencias, y voy a perder lo que había construido. ¿Y qué pasa después de eso? Empiezan de nuevamente a venir a la iglesia, a buscar del Señor fervientemente. Viene el arrepentimiento, y luego del arrepentimiento el perdón, y el perdón trae restauración con ello, y nuevamente estamos en el bienestar. Dale la anterior, Eric. Este ciclo que ustedes ven aquí pasó con Otoniel, y murió Otoniel, y le llegó a Ot, y murió a Ot, y vino Sangar, y así cada vez, pero esto era cada vez peor. El pueblo de Israel cada vez se perdía más. Miren uno de los últimos nombres que ven ahí, Sansón. Ya no era solo el pueblo el que se corrompía, sino Sansón, que era un hombre nazareo, que era un hombre que había sido apartado para el Señor, entonces tenía debilidad por las filisteas. Entonces ya no se corrompía solo el pueblo, sino inclusive aquellos hombres líderes al que el Dios ponía frente al pueblo, terminaban corrompiéndose y llevando el pecado al pueblo de Israel. Y así transcurría el pueblo. Yo recuerdo que hace un tiempo me tocó dar un mensaje y les decía que los tiempos de bienestar y de éxito muchas veces son tiempos peligrosos para nosotros. Porque ¿qué pasa en estos tiempos? Terminamos nosotros haciendo ¿qué? Relajándonos y descuidando nuestra vida espiritual. A David le pasó y era un hombre conforme al corazón de Dios. David vivía en guerras, tratando conquistas con el pueblo de Israel, y el día que estaba paseando por el castillo o por el castillo del rey, andaba paseando, ¿qué hizo? Vio por la ventanilla a una mujer y esa mujer lo llevó a todo lo demás. Urías Eteo murió en este proceso, se volvió un asesino, hizo una cantidad de cosas. En los tiempos de bienestar, donde el rey se daba el lujo de poder pasear por los pasillos y observar y contemplar todo lo que había construido. Tiempos de bienestar. Una persona una vez me dijo, ojalá clamáramos por la salud de nuestros hijos, ojalá clamáramos por nuestro matrimonio, como si nuestro matrimonio estuviese en peligro, porque a veces en esos tiempos de dificultades, cuando estamos en la parte más baja, cuando estamos viviendo las consecuencias, entonces clamamos con tanta pasión, buscamos al Señor con tanta pasión, porque tenemos tanta necesidad espiritual, que entonces podemos llegar a ese arrepentimiento. ¿Qué pasaba? Ese señor decía, ojalá oráramos de esta manera. A lo mejor nos evitáramos la enfermedad y a lo mejor nos evitáramos que tu matrimonio sufriera algún daño. Porque pudiéramos orar cada día en las buenas, en el tiempo de bienestar, como si hubiésemos estado en los tiempos de dificultades. Y con este contexto con este pequeño contexto, quería hablar de Gedeón. No, y voy a tratar de ir, aunque ya nuestra hermana Carla habló un poco de esto, voy a tratar de ir versículo a versículo para que entendamos lo que aquí quiero dejar a conocer, ¿no?
Dice el verso 2, y de la mano de Madián prevaleció contra Israel, contra los hijos de Israel, por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? Después de estar de mano de un Dios poderoso, a causa del pecado. Dice el primer versículo que cayeron en el pecado y posteriormente fueron entregados a los madianitas. ¿Cómo vivían? En cuevas, escondidos. No había nada en ellos. Así es el pecado cuando llega a nuestras vidas. Andamos escondidos. Yo lo he visto. He visto personas tener dos móviles, y llegar a su casa y esconder uno porque el otro es para todo lo que tiene afuera y el de su casa es el que mantiene para no tener problemas con su esposa o su mujer o lo que quieran. Y viven escondidos. ¿Cuál es la diferencia entre vivir escondidos de esta manera y vivir en cuevas cada día? Así vivía el pueblo de Israel. El pecado los descubría y los hacía vivir allí, asediados totalmente. Y dice el verso 3 que sucedía que cuando Israel había sembrado, mire lo que pasaba. Cuando el pueblo se disponía a sembrar, que era su sustento, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente y subían y los atacaban. ¿Y ahí qué hacían? Destruían sus frutos, se llevaban el ganado y los dejaban totalmente sin nada. Arruinados, dice la palabra de Dios. No dejaban ni bueyes ni asnos quedaban. De modo que el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Empobrecía en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que el pueblo, miren el ciclo, lo que veníamos hablando, miren el ciclo. ¿Qué dice que hizo el pueblo? Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y Jehová, grábense esto, normalmente en la palabra de Dios, siempre el Señor suele restaurar a través de su palabra. Pero siempre utiliza personas para llevar a cabo esta restauración. Y aquí el Señor mandó un profeta. Y el profeta les recordó de dónde les había sacado y quién era su Dios. Porque lo habían olvidado, ya estaban ellos tan involucrados con los gabaonitas que hacían culto a sus propios dioses. Y habían olvidado del Dios poderoso que los había sacado del pueblo de Israel, no de Egipto. No era ir y echarles en cara lo que había hecho por ellos. No, era recordarles que ellos tenían que seguir de un Dios poderoso. Y llegó este profeta, una vez que clamaron al Señor. Y miren, visualicen el ciclo que veníamos viendo. Y dice, y vino, y entonces el verso 11 dice que había un hombre allí, llamado ¿cómo? Que es de quien vamos a hablar hoy. ¿Quién? Gedeón. Y dice que se presentó y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina de Ofra. Y muchas personas dicen que este ángel de Jehová, si ustedes ven la lectura, en muchas partes dice ángel de Jehová y en otras partes dice Jehová. Y para que estas dos personas, Jehová y ángel de Jehová, hace alusión a que esto, y yo lo creo así, que este persona llamado ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo, antes obviamente de haber sido encarnado con María, ¿no? A través del Espíritu Santo. Entonces este ángel de Jehová, dice la palabra, porque ángel de Jehová no es porque Jesús sea un ángel, sino porque esta palabra realmente desde el original significa enviado de Dios. Entonces era este enviado de Dios. Dice que este enviado estaba en una encina en Ofra, el cual era de Joás Abiarecita, y sus hijos Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y esta frase parece sencilla, pero tiene una importancia grande. ¿Qué dice? Dice que estaba en un lagar. ¿Y qué era un lagar? Era un estanque. ¿Y dónde estaba? ¿Por qué estaba allí? Si el lagar está hecho para la vendimia del vidrio. ¿Qué es la vendimia? Era traer las uvas maduras y traerlas aquí a este estanque. En aquel tiempo las doncellas o las mujeres se retraían sus vestidos y pisaban aquel lagar. Y al ritmo de eso el pueblo de Israel muchas veces alababa al Creador cuando estaba de buenas con el Creador. Cuando estaba realmente en sintonía con el Señor. En el Salmo 84 le dice como instrucciones a los que cantaban, a los hijos de Coré, le dice, tóquese según la tonada del lagar. Y era ese chasqueo que utilizaban las uvas, y al ritmo de ese chasqueo ellos ¿qué iban haciendo? Adorando y cantándole al Señor, mientras la vendimia se daba. Era un pueblo que lo tenía todo en ese tiempo, de bienestar, ¿no? Entonces dice que estaba escondido.
¿Qué creen que un hombre que está escondido, cómo está? Que tiene miedo. Era un hombre que estaba ahí, estaba miedoso. ¿Y qué hacía? Decía que estaba sacudiendo el trigo. ¿Para qué? Para sacar, obviamente. ¿Cómo se sacude el trigo? Normalmente eso se hacían en grandes sitios donde habían unas piedras y se tiraba y había mucho viento. ¿Por qué? Porque con eso se separaba ¿cómo diríamos? Se separaba la semilla del trigo y luego quedaba aparte lo que llamamos el tamo. Por eso es que el Salmo 1 que dice que los malos serán como el tamo, que se arrebata el viento, no son nada, que van como el viento los lleve, no filtran nada. Y de hecho es casi inservible. Se dejaba poner en el viento y esto era llevado y quedaba en el fondo la semilla, que era lo importante para hacer el pan. ¿Y por qué les digo que creo que es mi percepción personal de que podíamos decir que Gedeón en aquel tiempo era panadero? ¿Qué estaba haciendo? Estaba allí con un puñado en un lagar donde no había mucho viento, donde a lo mejor con su propio aliento hacía que volar el tamo para que le quedara la semillita y hacía su pancito con lo que Dios, y a lo mejor él daba gracias al Señor, porque decía, bueno, Señor, yo estoy mal, pero hay otros que están peor, yo por lo menos tengo este puño de trigo para hacer trigo. Y así vivía el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, un pueblo de manos de un Dios grande, pero alejado totalmente de él, con miedo, metido en un lagar, escondido, a merced de los mercenarios que robaban su ganado y su plantación. A veces el pueblo de Dios estamos de esta manera, a merced de todo lo que pasa, pensando que el mundo es por encima de nosotros, cuando nosotros estamos de manos de un Dios poderoso. Entonces por eso que esta frase dice mucho, porque habla del carácter, habla de cómo vivían ellos, cómo vivía Gedeón, vivía escondido. Y dice que el ángel, el verso 12 dice, el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo. Y miren cómo lo llama, varón esforzado y valiente. Y ese es el primer punto que quería ver, y el primer punto es, no es cómo tú te ves, sino cómo te ve Jehová, cómo te ve Dios. Él era un hombre escondido, miedoso, apenas conformándose con un puño de trigo, y el ángel de Jehová se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Yo les confieso de que esto venía también a mi vida, ¿no? Porque nunca hubiese estado aquí sobre esta tarima. Realmente creo que nuestro pastor también ha sido muy responsable en esto, de empujarme a esto. Pero yo también me veía de esta manera, miedoso. Podías tener conocimiento un poco de la palabra, poco, mucho que podemos estudiar o que podemos conocer. Pero vivías con miedo de pararte acá. Y sigo con esos mismos miedos, pero el Señor sigue siendo respaldo de nosotros. Y muchas veces el Señor entonces te dice, no. Manda a hombres que te dicen, no, eres un hombre esforzado y valiente. Ve allí y haz lo que tienes que hacer. Entonces Gedeón respondió. Y ustedes saben que Gedeón era muy Señor. Era así como muy quejumbroso, ¿no? Me daba mucha risa porque la palabra de Dios hace hincapié en este detalle. Cada vez que él iba a contestar, que decía, Señor, pero bueno, así como que bueno, Señor, es que yo, que soy de dónde. ¿Qué decía? ¿Qué dijo Gedeón? Señor mío, ¿por qué nos ha sobrevenido? Ahí venía el reclamo. Esto me llevaba inclusive, somos así desde el Génesis. Señor, la mujer que me has dado. Y él decía, Señor, Señor, ¿por qué nos has sobrevenido todo esto? ¿Por qué dónde están todas tus maravillas, lo que nuestros padres nos contaron? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora estamos aquí desamparados con los madianitas. Miren la afirmación que hacía este hombre. Como que como que Dios debía cambiar. La mujer que me diste. Todo lo que me prometiste y mira cómo me tienes. Cuando el primer versículo dice claramente, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante Jehová y Jehová los entregó de mano de Madián por 7 años. Ellos están viviendo simplemente la consecuencia de lo que habían hecho. No era un capricho de Dios castigarle, era consecuencia de sus actos.
Entonces los madianitas, él le dice esto a Dios, le dice esto, ¿no? Y ahí estaban ellos, ¿no? Jehová los sacó de Egipto y ahora estamos desamparados y nos has traído y nos has entregado en manos de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dándole la certeza de que él estaba con él. Y Gedeón era un hombre tan inseguro, era un hombre con tantos miedos, había vivido con tanto miedo que entonces dice, Señor mío, ¿cómo podré salvar yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué decía esa frase? ¿Qué creen ustedes que dice? ¿Ustedes saben qué significa la palabra Manasés? Significa olvido. Él estaba diciéndole al Señor, Señor, miren, yo vengo de una familia y para peor, o sea, para un agravante, soy el menor de ellos. Soy el que menos tiene carta en este asunto. Y no solo es eso, sino que aparte de eso, entonces soy de un pueblo olvidado. Yo no sé si algún día usted se habrá dicho, Señor, el Señor le ha puesto le ha puesto a usted alguna tarea y usted ha dicho, Señor, ¿me vas a mandar a mí a conquistar naciones cuando yo pertenezco a este pueblo de Toledo olvidado en España? En una iglesia tan pequeña como el Buen Pastor y siendo yo el último de los siervos que están aquí, el que menos conoce de la palabra. Era lo que le estaba diciendo Gedeón. Y ya el Señor le había dicho, yo estaré contigo. Hombre esforzado y valiente. El esfuerzo viene de una actitud tuya. Lo valiente lo hacía estar pegado de la mano del Creador. Entonces decía, seguimos con el verso 16. Dice, Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y créanme que mientras leía esto me pregunté muchas veces, ¿por qué como un solo hombre? Porque era fácil vencer a los madianitas, a un pueblo que estaba totalmente armado y que estaba totalmente armado y aparte de eso era un pueblo que siempre había estado en guerra. No, les voy a confesar de que para mí, este es mi criterio personal, cuando dice que lo vencerás como un solo hombre, el Señor le estaba mostrando que primero tenía que vencerse a sí mismo, tenía que vencer sus miedos, tenía que vencer sus inseguridades y tenía que aprender a confiar en el Creador. Cuando él venciera eso, el resto de la batalla iba a ser sencilla. Y esta palabra nos habla a cada uno de nosotros. A veces muchos de nosotros estamos aquí y tenemos miedos, inclusive de aceptar al Señor. Hay muchos en que el Señor está tocando nuestros corazones y está hablando en nuestras vidas. Y no hemos querido dar un paso de fe porque simplemente tenemos miedo de estas cosas. Tenemos miedo al llamado que Dios nos está haciendo. No es casualidad que cada día estemos aquí, no es casualidad de que hoy los mensajes estén direccionados aquí. A lo mejor lo que debes cambiar no es la opinión de Dios, porque Dios no cambia y la palabra de Dios lo dice. Si nosotros vemos el problema que planteaba Gedeón desde el punto de vista de Dios, ese problema nunca iba a tener solución para el pueblo. ¿Por qué nos tienes aquí abandonados, Señor? Pero si nosotros lo viéramos desde nuestro punto de vista, si dijéramos, soy yo el que debe cambiar, el que no debe arrastrarse en el pecado, sumergirse en el pecado, entonces la respuesta de Dios sería otra. Y yo quiero que se queden con esta frase, Dios cambia. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Y muchas veces cuando no vemos cambios en nuestra vida espiritual es porque a lo mejor necesitamos cambiar nosotros. Dios sigue siendo el mismo desde la eternidad y por siempre. A veces hay que movernos. A veces lo único que hace falta es movernos un poco. Miren lo que Dios le pidió. Voy a ir un poco más rápido porque creo que estoy con el tiempo corriendo. Pero voy a ir un poco más rápido porque lo primero que le pide es Jehová, el ángel de Jehová a Gedeón. ¿Usted sabe qué le pide? Le pide una limpieza, le pide limpiarse en santidad. ¿Qué le pide?
Le pide hacer un sacrificio, busca un cabrito de manos de aquí, el caldo. Era santificarse primero, porque estaba en medio de muchas cosas que estaban pecaminosas y que no eran agradables a los ojos de Dios. Miren lo que dice el verso 25, para ir adelantando. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Dónde estaba la imagen de Baal? ¿Y dónde estaba la imagen de acera? Israel. Y en la casa del padre de Gedeón. Imagínense lo sumergido en la idolatría que estaba el pueblo de Israel, que dentro de la casa de estos hombres estaban estas 2 estatuas, y lo primero que le dice el Señor es, ve y limpia tu casa. Ve y limpia tu casa. Y les voy a decir una cosa, un segundo punto. Muchas veces comprometerte con el Señor traerá rechazos a tu vida. Este hombre fue allá y destruyó estas estatuas. Y al día siguiente, ¿qué pasó? El pueblo estaba frente a la casa de su padre. Voy a decir una frase que utilizamos, o sea, iban por su cabeza. Y el padre de alguna manera le dijo, bueno, si él era Baal y era un dios, ¿por qué no se defiende él mismo? Para parafrasear la palabra de Dios. Y este hombre fue llamado como Jerobbaal. ¿Por qué Jerobbaal? Porque contendía contra el dios Baal. Y así, y esto en otros tiempos a lo mejor es simplemente un nombre, pero en nuestro tiempo esto sería bullying. Imagínense un pueblo frente a la casa del padre de este hombre y todos gritándole Jerobbaal, Jerobbaal. Era una manera de ser rechazado. A lo mejor el día que decides comprometerte con el Señor también te dirá que tires a la basura algunas estatuas de Baal y algunas estatuas de acera, y a lo mejor tu familia te va a rechazar también. Pero el Señor demanda de nosotros compromiso, y este compromiso viene sabiendo que estamos de un Dios poderoso y un Dios fuerte que debemos confiar. Gedeón fue rechazado también, fue perseguido a lo mejor aquí, para hacer la historia un poco más entendible. Y luego de eso, Gedeón entendió realmente que Dios era el que lo tomaba de la mano. Y entonces Gedeón, para que usted vea, lleno de inseguridades, aún así de que sabía que estaba de manos de un Dios fuerte, de ese Dios que le había dicho, no me habías abandonado, pero tú, padre, o sea que él había recibido esta instrucción de que habían de un Dios poderoso que lo sacó de Egipto, él lo conocía. Y aún así estaba lleno de inseguridades cuando el Señor le pidió esto. ¿Qué hizo él? Pidió un vellón. Él dice, yo quiero una señal. Y la primera señal, ¿cuál fue? Tomó un vellón, un cojín de lana, ¿sabes? Y dijo, yo voy a poner este cojín de lana aquí, Señor. Si realmente quieres que vaya a la guerra, dame una señal. Que mañana este vellón esté allí y aunque esté todo seco, el vellón esté mojado. Me imagino que en la mente de Gedeón estaría, bueno, con esto gano un día más. Si tengo que ir a la guerra, por lo menos ganar un día más para prepararme. Pero lleno de miedo en la mañana fue allá. ¿Ustedes saben qué pasó con el vellón? Cuando lo levantó, dice que sacó un tazón de agua del vellón. El Señor le estaba diciendo, Gedeón, te quiero peleando con los madianitas. Quiero que vayas y quiero que demuestres el poder de Jehová. Y él dice, miren lo que pasa de luego. Le pide una segunda señal. Le dice, Señor, te ruego me perdone, pero no sé si el cojín amaneció mojado porque Firulai me hizo una travesura. Vamos a hacer una cosa. Haz que todo esté mojado y voy a poner el vellón. Y ese que está aquí esté seco. Y dicen que dice la palabra de Dios que se levantó Gedeón a primera con botas y todo de lluvia. Estaba inundado y el vellón estaba completamente seco. No sé cuántos de ustedes han recibido este tipo de señales de parte del Señor.
Que le pides una señal al Señor y el Señor te dice sí, y aún dudamos. Yo levanto mi mano porque soy uno de ellos. A veces el Señor ha tenido que trabajar muchísimo en mi vida para que pueda aceptar lo que tiene para mí. Entonces dice que el vellón estaba seco y no le quedó de otra decir, tengo que ir a la guerra. Tengo que ir a la guerra. Se levantó en la mañana este hombre, tomó un cuerno y lo sopló. No sé si con inseguridad, a lo mejor soplaría ahí, con todo lleno de inseguridades. Pero el Señor hizo escuchar en el pueblo, en todo Israel, hizo escuchar una voz, un sonido de guerra maravilloso. Tanto así de que todos salieron de todos los agujeros, las cuevas, las grietas, todo. ¿Y ustedes saben cuántas personas dicen que se reunieron? 32,000 personas. A lo mejor ese simple soplido el Señor lo convirtió en una orquesta estruendosa que nos llevaba a sentir la seguridad, y todo ese pueblo salió de allí. 32,000 personas empezaron a caminar espaldas de Gedeón. Y entonces viene el Señor y sigue trabajando con la vida de Gedeón. Y es aquí donde creo que muchas veces no podemos fallar. A veces el Señor nos da todo lo importante para que tengamos confianza en Él, pero también nosotros debemos mantener la humildad delante del Señor. Porque le voy a decir una cosa, si yo tuviera que ir a la guerra y mirar hacia atrás y viera 32,000 personas, hasta yo sería valiente. Hasta yo sería valiente. Si nosotros tuviésemos que pedir a los hermanos que oraran por fe, que vamos a tener un local muy grande y que la iglesia lo va a adquirir, y tuviésemos 32,000 miembros, fuese fácil. Pero con los que somos, necesitamos fe. Necesitamos seguir confiando en el Señor. ¿Vale? Entonces el Señor empieza a trabajar con Gedeón, pero ahora no trabaja porque Gedeón se sentía respaldado. Yo me imagino que Gedeón llegó ahí y dijo, bueno, ya no me llamen maestro. ¿Cuántos hay? Cuento 1,000. Llámenme pastor. No, pastor no, para ver, 10,000. Llámenme, ¿cómo es ahora? Profeta. Profeta del Señor. Y si no dice, para ver, 32,000, no, arcángel. No. Miren lo que pasa, cómo trabaja Dios en la vida de este hombre. Cuando este hombre a lo mejor pensó que se sentía respaldado, el Señor le dijo, Gedeón, hey, ¿para dónde vas? Son muchos. ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a parar frente al pueblo y les vas a decir a ellos que todo aquel que tenga miedo empaque y se devuelva. Y yo me imagino que Gedeón, ya como general y con la confianza un poco alta, decía, claro, Señor, es verdad. ¿Qué voy a hacer yo con unas personas miedosas ahí que lo que van a entorpecer? A lo mejor se ponen a llorar ahí en medio de la batalla y me van a entorpecer la batalla. Yo me voy a dirigir a ellos, le voy a decir que los que tengan miedo, a casa. Ustedes saben cuando se levantó Gedeón, ¿cuántas personas se devolvieron? 22,000. Uf. Y yo le apuesto que en ese momento Gedeón no dijo, no, ya no soy arcángel, soy maestro de nuevo. No, cuando llega el ego, nosotros seguimos inflándonos, pero cuando vienen los tiempos difíciles, creemos que aún estamos así. Y a veces es con una de las cosas, el tiempo de bienestar, muchas veces también es peligroso para el pueblo de Dios. Porque tenemos que mantenernos humildes, saber de que no es de mi mano, no es de lo que quiero, ni la confianza que tengo en los 32 que me siguen. Es porque sigo tomado de la mano de Jehová. Y les dejó 10,000. Y para hacer la historia un poco corta, de estos 32,000 le volvió a decir el Señor, hey, Gedeón, ¿para dónde vas tú, hombre, con esos 10,000? No es así. Te voy a decir una cosa, Gedeón. Le dijo, yo no quiero que las personas piensen de que tú ganaste esta batalla porque tenías una cantidad de personas grandes. Yo quiero que la gloria y la honra sea para mí, Jehová de los ejércitos. Entonces no vas a ir, son muchos. Mira lo que vas a hacer. Vas a conseguir un manantial
Yo no sé si tiene ahí, oye, ahí veo a Gedeón, un hombre temeroso. Vas a llegar a un manantial, a unas aguas, y allí ¿qué vas a hacer? Vas a ser un observador. Todas aquellas personas que beban el agua como un perro, dice, lamiendo, o que se pongan de rodillas y tomen el agua, a esos son los que vas a tomar. Y el resto no pueden ir a la guerra. Cuando llegaron allá estos 10,000 a las aguas, debe parecer un chiste esto, pero la mayoría, por lo menos 9,000 se lanzaron clavados. La bomba! Caía en el agua y se disfrutaron allí. Y Gedeón empezó a observar, Gedeón. Y dice la palabra, y dicen algunos historiadores, o algunos eruditos de la palabra, de que el Señor buscaba personas que no fuesen descuidadas, que fuesen observadores. Estas personas que se arrodillaban y tomaban el agua, no quitaban la vista por si acaso venían los madianitas, eran vigilantes, y su mano espada para defenderse cualquier cosa. Mientras los demás estaban correteándose y hacían, ustedes saben, montañitas en el agua y jugaban y todo aquello. Estos hombres estaban allí, bebían, mirando, observando, pendientes. Y era lo que le decía a nosotros en el primer ciclo ese que vimos. Este tipo de personas que Dios quiere que en el tiempo de bienestar no suelten la espada, que sigan tomados de la espada, que sigan observantes y no se dejen meter el gol de los gabaonitas allí. No quiere descuidado al Señor. ¿Ustedes saben cuántos quedaron al final? 300. Y el arcángel empezó a verse la fea. Muchas veces no entendemos que Dios es todo lo que tenemos hasta que nos damos cuenta que es lo único que tenemos. Y quédese con esa frase. Muchas veces cuando Dios es lo único que tienes, entonces entiendes que Dios es todo es todo lo que tienes. O sea, no, cuando no veas, no tengo más nada, lo único que tengo es confiar en el Señor, entonces dices, ¿qué importa el respaldo de 32,000? Es más, Señor, si te llevas estos 300, también voy contra los madianitas. Era la confianza puesta en el Señor. Por eso es que este hombre, León, está en Hebreos 11. Pero Dios trató con él primero, con su inseguridad. Y por si acaso trató con su ego. Luego llegaron allá 300 personas. ¿Cuánto? 300. Y le dijo, ¿sabes qué vas a hacer? Si tienes temor, imagínense, ya a ese punto todavía Gedeón tenía temor. Si tienes temor, ve con Furla, tu criado. Era criado, ¿no? Sí, Furla. Y vete con Fura, vete con él, con tu criado. Y te vas a ir escondido y vas a ir hasta el campamento y vas a escuchar. ¿Y ustedes saben qué hizo este hombre? Él era un especialista infiltrándose. ¿Por qué? Porque había estado 7 años escondido. Vivían en cuevas. Este hombre sabía todas. Se fue, se puso muy cerca y consiguió a 2 soldados madianitas. Dicen que los madianitas, los estudiosos, los grandes eruditos de la palabra, dicen que eran aproximadamente 200,000 y 120,000 amalecitas. Eran 300 contra 320,000 aproximadamente. Y miren lo que dice. Dicen que estos hombres estaban hablando entre ellos y empezaron a hablar de que había un general que de la mano de Gedeón, de la mano de Jehová, era un general poderoso, un ejército que los Avengers no veían cabida con ellos. Estos eran hombres sobrenaturales que eran capaces de destruir cualquier otro ejército. Y Gedeón salió de allí después que había ido con Fura y estaba a lo mejor temeroso escuchando. Y esto llevaba a mi vida a pedirme esto. Muchas veces nuestros enemigos inclusive saben el poder que hay en nosotros y nosotros mismos lo desconocemos. Estas personas sabían lo grande que era estar sujetado de la mano de Jehová. Y decían, ese general, tuve un sueño que me reveló, una revelación. ¿Cuál era esa revelación? Que aquel hombre que recuerden que hacía un puñado de pan ahí, decía, caerá del cielo
un pan gigante. Decía que caía el pelo del cielo, pan. Bueno, no podía sonar de otra manera porque era un pan. Pero destruía al pueblo de Israel, destruía a los madianitas, y esto hizo llenar de temor a este pueblo. Y cuando Gedeón escuchó esto, y hay un general muy grande llamado Gedeón, y Gedeón le dice a Fura, Fura, vamos a casa. Gedeón. Fue Gedeón ya como un general ya consumado, sabiendo que dependía de Dios. Y dijo, los 300, 100 a cada lado, tomen un cántaro, tomen una antorcha y un cuerno. Imagínense ustedes llevar un ejército de 300 personas a luchar contra los madianitas. Esta historia se la estaba contando a mis hijos, y dice Lucas, no sé si está por ahí, le hablaban sobre los madianitas y los amalecitas, y mi hijo me decía, papá, pero eso no eran amalecitas, eso eran malecillos, porque eran muy malos. Estos malecillos, o estos amalecitas y madianitas, eran muchos más que ellos, y decirle que solo ibas a combatir con una antorcha, un cántaro y un cuerno. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes aquí a nuestro pastor diciéndonos, cuenta de la iglesia 0, pero mañana vamos a un local nuevo. Tremendo, ¿no? Es como ir a la guerra con un cuerno, un cántaro y una antorcha. Pero de la mano del Señor se puede. Sí se puede. Entonces, para que vean, estos hombres, estos madianitas, estos malecillos, estaban allí. Él los reunió y les dijo, ustedes van a ir sigilosamente y van a rodear el campamento. El Señor hizo lo suyo, hizo entrar a todo este ejército en un sueño profundo. Ellos rodearon totalmente al pueblo, rodearon totalmente a los amalecitas y a este ejército con el que se iban a enfrentar. Y él les dijo, cuando lleguen ahí, a mi señal, van a quebrar esta antorcha y van a sonar el cuerno. Y fue lo que ocurrió. Alrededor del campamento dejaron caer aquella antorcha, se escuchó un estruendo tremendo. Yo creo que la mitad de los madianitas murieron infartados. Y luego inmediatamente sonaron el cuerno y gritaron por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y cuando escucharon esto hubo gran temor, y tal fue el temor y la confusión que se sembró allí en ver todo por donde miraban, todo estaba lleno de fuego y aquel estruendo de todos los cuernos sonando al mismo tiempo, que los madianitas entre ellos empezaron a matarse entre ellos. Y cuando quedaban unos pocos, el Señor le dijo, ahora, Gedeón le dijo, ahora vayan por ellos y extermínenlo. ¿Saben cuántos madianitas quedaron? Ninguno. Ninguno. Porque el pueblo de Israel estaba de manos de un Dios poderoso, un Dios que era capaz de eso y más. Un pueblo que exigía, que demanda de nosotros fe, que demanda de nosotros estar sostenido, que demanda de nosotros la valentía de poder dar ese paso. Que el Señor nos está dando vellones cada día. Cada día veo mi vellón ahí húmedo. Cada día digo, bueno, pero está húmedo, no. A lo mejor fue que me jugaron una jugarreta y digo, ahora lo quiero seco y lo consigo al día siguiente seco. Todos los días nos da alguna señal. No sé si a ti te la ha dado, pero a mí el Señor me lo ha dado cada día. De seguir sirviendo al Señor con pasión, seguir sirviéndole al Señor en mi vida. Y no quiero alargarme porque obviamente ya yo creo que me he pasado de tiempo, pero para concluir quiero decirles una cosa. No fue la estrategia la que hizo que este pueblo combatiera contra 320,000 madianitas. No fue ni el número de soldados que llevaba Gedeón. Fue la promesa de Dios a Gedeón. Le dijo, yo estaré contigo, y este hombre por fe lo creyó. Y dice que estos 300 fueron testigos, como eran grandes observadores, fueron testigos del poder de Dios. Y les digo, un día como hoy, aún la espada de Gedeón es el máximo reconocimiento que un soldado israelita puede
puede obtener. Ese hombre que de hacer pan pasó a ser un guerrero temible. Y esto gracias a que este hombre pudo vencer sus temores. A un hombre que entendió que Dios es todo lo que necesitas cuando Dios es todo lo que tienes. Un hombre que entendió lo importante que no es que ven cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. De un hombre que entendió lo importante que es vivir comprometidos y consagrados al Señor. Esa consagración que les había enseñado Josué, que no buscar del Señor cuando estamos en la baja, sino que cada vez que había un logro, Jehová hacía actos de consagración y acuñaba ese logro y conseguía una victoria tras otra, y muchas veces tras estas victorias, tantas victorias, simplemente se le olvidaba y tenía un bajón, y entonces volvía a tener los pies en el suelo y decía, no importa, pero sigo confiando en Jehová, y volvía a hacer actos de consagración. No sé cuántos de ustedes hoy, en los tiempos buenos, en los tiempos de bienestar económico, de tranquilidad, de trabajo, han dicho, voy a hacer un ayuno porque me va demasiado bien. Voy a orar porque me va demasiado bien. A veces no lo hacemos. Oramos cuando me siento que tengo algo malo, cuando siento un dolor. Hago ayuno cuando veo que mi economía está mal. Y el Señor nos está llamando a ser comprometidos, a acuñar las victorias del Señor con realmente consagrados al Señor, con cosas consagradas. Que aprendamos a triunfar con el Señor en la parte buena, no esperar lo malo para empezar a dar todo lo que tenemos. Hoy el llamado es ese. Somos retados a confiar en un Dios que es capaz de lograrlo todo. A un Dios que es capaz de hacer todo por su pueblo, pero que también demanda de nosotros humildad y también demanda de nosotros empezar a creer. Yo le invito a que se ponga de pie, y vamos a tener una palabra de oración para despedir este culto y que el Señor siga obrando en nuestras vidas y siga haciéndonos vencer y tener estos retos que tenemos por delante. Como iglesia tenemos muchos retos. Demanda de nosotros responsabilidades para lo que vendrán. Imagínense ustedes que nuestra hermana Yuraima haga sonar el cuerno en un culto de oración. Piernas, se llegan 32,000 personas, estamos preparados. Pero el Señor hoy nos está advirtiendo que empecemos desde hoy a prepararnos para lo que ha de venir. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos edifica. Gracias porque en medio de esta congregación tú sigues siendo personas de fe, comprometidas con tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo actos de consagración, a seguir dando lo mejor de nosotros, Señor, porque es lo que tú demandas. Tú nos diste a nosotros, tu Hijo, lo mejor que tenías, y nosotros muchas veces queremos darte las obras. Señor, permite que no tengamos excusas para servir, que no tengamos excusas para honrarte, que no tengamos excusa para buscarte. Permítenos, Señor, ser personas de fe como lo fue este gran general. Permítenos que no sigamos creyendo que somos el menor de una familia pobre, de un pueblo olvidado. Que empezamos a entender que no pertenecemos a este mundo y que tú nos has hecho nación santa, pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Que empecemos a confiar en ti y en tus virtudes. Te damos gracias por todas estas cosas y hoy esperamos que cada uno vaya a sus hogares y tenga la oportunidad de retarse a sí mismo, de servir apasionadamente al Señor, de servir con compromiso al Señor y que sea para nosotros la tarea de aquí en adelante. Que vienen cosas grandes y que el Señor está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Pero esto también demanda responsabilidad. Gracias, Señor, y llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares. Bendícenos y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aunque estamos despedidos, solamente una cosita que les quiero comunicar. Habéis visto que aquí al costado hay Biblias, hay libros y demás que enviaron de la librería a modo de Concepción, porque siempre estamos preguntando si alguien quiere comprar Biblia o lo que sea. Van a estar allí. Y también hay una parte donde hay unas camisetas y distintas cosas.
Esto lo está llevando todo nuestra hermana Margarita, la hermana Eunice y la hermana Andrea. Y tiene todo lo que es de aparte de librería, ¿vale? Eso es a concesión, o sea que la librería nos lo da, no es que nosotros lo compramos. Y la ganancia de todo eso, de lo que se compre, que está al mismo precio de la librería, ganaríamos el descuento que nos hace como iglesia, es para la biblioteca de la iglesia, para tener más material de estudio y demás, o cosas que necesite la iglesia. Y todo lo que es de la parte de jóvenes, que ahí les van a explicar, después van a tener su cartelito, es que nos dieron materiales para también la concesión, no se pagó nada, y de lo que se vende de ahí es para ayudar a jóvenes para el campamento, ¿vale? Por eso están aquí en la iglesia, porque uno queda para un fondo para material de la iglesia y el otro es para campamentos. Nadie va a lucrar con eso, pero sí podemos aprovechar a comprar cosas o quizás un regalo o algo de Navidad y que va a quedar o para los jóvenes o para la iglesia, ¿vale? Y lo lleva Margarita, Eunice y Andrea. Y si queréis alguna Biblia que no está ahí, también la podéis encargar, o algún libro que conozcáis y que queráis, lo encargáis y lo vamos a pedir por grupos. Cuando lleguemos a pedidos de 50 euros, lo pedimos para ahorrarnos el envío. Entonces ya después se entregará el material, así que si queréis regalar Biblias o algo para estas fiestas, que estaría muy bien, tenéis ahí una librería para ver cosas, no vayáis sin observar lo que hay. Muchas gracias.